contadores generales, que en la carrera es un regalo que se otorga a los estudiantes el título en provisión nacional de contadores generales. Regalo, es un regalo que se da. Pero en la carrera de la universidad no formamos contadores, formamos auditores, ya sea internos o externos. Que puedan trabajar de contadores no hay ningún problema, ¿ya? Y además los contadores también ganan bien, excelentemente bien. Ahí también hay bastante oferta laboral para contadores. No así para auditores externos, escasa, demasiado escasa. Gran parte de ustedes va a empezar de auxiliar de contabilidad, de contador, y algún día pasará de auditor interno, externo. Si han empezado ya en la parte operativa, difícil ya que puedan llegar a auditoría externa. Ya. Entonces la idea en resumen es de que ustedes puedan comprender y entender el enfoque de ambas auditorías en relación a un aspecto único, es decir, cuál es la visión sobre caja bancos del auditor externo y cuál es la visión de caja de bancos del auditor interno. Directamente vamos precisamente a ver eso, donde ustedes van a preguntar sobre la comparación que vamos a realizar entre los procedimientos tradicionales de auditoría externa con los procedimientos nuevos de auditoría interna. 1. Caja bancos. Generalmente cuando auditamos caja bancos hacemos los arqueos de efectivo, las revisiones de las conciliaciones bancarias, específicamente arqueos a cajeros, ¿no? Son actividades de auditoría externa en relación a caja bancos a modo de ejemplo enunciativo. Cuidado, crean que eso nomás revisa el auditor externo, revisa muchas cosas más, pero a modo enunciativo para que puedan entender, comprender el énfasis en qué pone el auditor externo. En cambio, el auditor interno, en lo mismo referente a caja bancos, va a hacer un análisis de los niveles de efectivo, que es para determinar, eso no está en el libro creo, es para determinar niveles mínimos y máximos requeridos de efectivo. Ejemplo, que puede ser en forma diaria, semanal, etc. Para optimizar el uso de recursos, análisis de los servicios que prestan los bancos y observaciones de los procesos de atención al cliente en ventanilla. Entonces la diferencia en la visión y en el enfoque del trabajo en relación a caja bancos del auditor externo con relación al auditor interno operativo. Ya, preguntas. Preguntas. Es importante los niveles de efectivo, que esto creo que no está en el libro, y poner que el auditor interno va a verificar cómo se está administrando el dinero que tiene la empresa, cómo se está optimizando el uso del dinero de la empresa. Ya. Ahora, una pregunta de esta comparación de caja bancos bajo la visión del auditor externo y el auditor interno. ¿Quién va a preguntar? Hay unas señoritas valientes que preguntan, que Andrés está tomando nota para aumentarle su calificación a fin de año. Licenciado. Dime. Buenas tardes, licenciado. ¿Cuáles serían los medios o documentos para una comparación o en un arqueo caja banco, licenciado? Arqueo efectivo, arqueo cajero. Del lado izquierdo estás hablando, ¿no? Y para ambos, las documentaciones, los respaldos, licenciado. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Me vas a responder en forma sincera. Muy bien, licenciado. ¿Ya has aprobado auditoría financiera? Sí, licenciado. Entonces, lo que me estás preguntando debías dominar, pues. Más bien debías enseñarme porque yo soy... No, perdón, licenciado, no, estoy pasando todavía, estoy en eso también.
Ya, de todas maneras, igual estás pasando, son temas Claro. de la auditoría financiera y no sé, a ver, tu pregunta concreta, a ver, reitérala, ¿cuál es tu pregunta concreta? Pero a ver, antes de que preguntes, lo que nos interesa es el lado derecho, por si acaso, ¿ya? El lado izquierdo, partimos del supuesto que ya saben, que ya van a saber, que dominan, que ya van a dominar. Lo que estamos aprendiendo es el lado derecho, ¿ya? Pero ya ahora, pregunta del lado izquierdo, ¿qué quieres saber? Del lado izquierdo, el- lo que preguntaba es las evidencias o el respaldo para confirmar si evidentemente es razonable en ese arqueo, licenciado. O sea, en realidad el arqueo de efectivo, el arqueo de cajeros, es similar, ¿no? Sí. O sea, Así es. eh, básicamente uno, de verdad que no solo esto es de auditoría, esto le enseña en contabilidad básica, en primer curso. Entonces debían saber, dominar en qué consiste, cómo se hace. En dos palabras que no es el tema que nos interesa, se hace el recuento del efectivo en tesorería o a los cajeros de ventanilla, donde sea, y después eso se compara con los saldos del libro mayor para determinar si hay diferencias. Es el arqueo de caja fácil, fácil, sencillo, demasiado sencillo. Por eso se enseña en primer curso, en contabilidad básica. Y ahí por eso, no, está bien, no me molesta tu pregunta, está bien. Lo que estoy Claro, reiterando licenciado, gracias. Ujú. que se enseña eso en primer curso, ¿no? Pero lo que me interesa es que me pregunten tantas cosas del lado derecho, ¿no? Sí, Así es, que licenciado. eso es nuevo para ustedes, relativamente nuevo, también se estudia en otras materias, ¿no? Entonces, lo que no estaba, que el auditor financiero, perdón, operativo, el auditor interno operativo en la evaluación de la cuenta caja bancos, va a poner énfasis en determinar el gerente, cómo el gerente está manejando la plata. Por decir un ejemplo sencillo, si tenemos 1 millón de bolivianos en cuenta corriente, ¿cuánto tiempo está? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses? Por ahí está durmiendo un año la plata y esa plata podíamos llevarle a otro lado para que tenga su rendimiento. Podíamos mínimo poner caja de ahorro, DPF, comprar bonos, acciones. Entonces, ¿qué está haciendo con el dinero el gerente? ¿Cómo determina sus, dice, análisis de los niveles de efectivo? ¿Cómo determina sus niveles de requerimiento de plata para cada día, para cada semana, para cada mes? O sea, no puede estar la caja abierta, ¿no? Durmiendo la plata en cuenta corriente. No, en cuenta corriente tiene que estar lo mínimo requerido, ejemplo, para los gastos del día, nada más, ¿sí? Y no puede estar durmiendo la plata. Entonces, ese tipo de análisis, enfoque hace el auditor interno, que no lo hace el auditor externo contable financiero. Ya, he dicho que tienen que poner énfasis en las preguntas del lado derecho. No quiere Ya, decir que no puedan preguntar del izquierdo. También pueden preguntar del izquierdo. Ya, dígame. dice, de lo que dice observar procesos de atención al cliente en ventanillas, Sí, eh, ¿qué se debe considerar más o menos? ¿La mala atención básicamente o la atención, pues sí. a qué se Yo, refería, licenciada, ese? ¿cómo? En ese párrafo que dice observar procesos de atención al cliente en ventanillas, esa licenciada, ¿a qué se refería más o menos? ¿La mala atención o O sea, tal vez... si ustedes van al banco mercantil, al BIS, al de crédito, sí, tienen, antes tenían un pequeño formulario para preguntarte cómo te han atendido. Ahora ya se han modernizado. Tienen un aparatito igual de las tarjetas de crédito y ahí te pregunta cómo ha sido la atención, buena, mala, más o menos. Quieres hacer un comentario, ahí directamente en el aparatito haces, ¿no? Entonces, eso lo hace
haces la observación para la evaluación de la atención al cliente en ventanilla. Tomemos ejemplos, Banco Nacional, en el Banco Nacional he visto, seguramente de las 100 encuestas que has hecho en el día, de no más debe ser en el día unas 1000 encuestas, te van a salir un 70-80% que están contentos con la atención. Ahora, el mismo procedimiento aplicable al Banco Unión. En el Banco Unión te va a salir que un 70-80% están descontentos por la atención en ventanillas a los clientes. Ahora, vos mismo te pregunto, ¿por qué crees que existe esa diferencia? Cualquier cosa, di Podría, nomás. podría ser el que atiende o el funcionario, tal vez no da la buena atención a sus clientes. Obviamente no da, pues, no da. O sea, ahí Claro. está, lo voy a generalizar. Los cajeros del Banco de la Unión no dan buena atención al cliente. La pregunta es, ¿por qué crees? ¿Y por qué en el Banco Nacional dan buena atención? Y en el de la Unión, ¿por qué dan mala atención? ¿Por qué podría ser? Ahí está, más fácil la pregunta. Dicen, Mm, Eso mucho dependería de una actitud de cada persona, ¿no? A veces un Pero es profesional, que, supongamos, si nosotros estudiamos ser auditor, nos tenemos que amar la materia, ¿no? Y otros también a veces hacen por la necesidad, pero a veces hay cajeros que te atienden amablemente, te preguntan en sí, ¿qué más te voy a atender? ¿Qué servicio va a hacer? Así amablemente, pero algunos son secos, ¿no? ¿Qué va a hacer? Así directamente, ¿no? Licenciado? ya, pero yo estoy generalizando la pregunta, no estoy hablando de uno, de dos, estoy hablando de todos los cajeros del Banco de la Unión que dan mala atención, de todos. Licenciado, Sí, dime. dicen, o tal vez por la falta de capacitación en atención al cliente. Sí, está Dice, bien, ¿por qué es un banco público? correcto. Está bien. dicen, yo también quisiera, yo pienso que es por los horarios que presenta el Banco Unión. Ahí entran muchas veces a las 7, 6 de la mañana, cosa que en los otros bancos no entran así. Ellos tienen otro tipo de horarios. Entonces, eso puede ser que influya en el carácter de algunos cajeros. Por un lado es eso. Ahora, otro lado, otro factor podría ser también el sistema, licenciado. Muchas veces los de la banca privada, Banco Nacional, Banco Mercantil y otros, el sistema es mucho más veloz. La capacidad de velocidad del sistema es veloz, mientras que en el Banco Unión, por ser parte de la empresa pública, el sistema quizá, no sé, quizá sea un poco más lento y es por eso que tarda en el sistema en las transacciones que tiene con los usuarios. Ya, está bien. Ya. Para Dice, pasar, sí, dime. yo creo que el Banco Unión es muy lleno. ¿Por qué? Porque está, bueno, por así decirlo, todos los funcionarios públicos cobran su sueldo del Banco Unión, entonces sí o sí va a haber filas. Son muchos usuarios para una poca cantidad de cajeros. Ya, está bien. Ya, entonces, no tiene que ver nada el horario, no tiene que ver nada los sistemas, no tiene que ver nada la carga laboral porque en la práctica se reparte, ¿no? Lo que pasa a lo que quería llegar, ¿no? En los bancos privados la selección de personal es rígida, estricta. Eh, yo tengo varios alumnos de la UNSA de la Católica con título de licenciados que están trabajando de cajero, ¿ya? Entonces, obviamente tienen una alta formación e implícito que la atención al público va a ser en los niveles más correctos de educación, respeto, cortesía, tolerancia. Y a lo que quería llegar, el Banco de la Unión es un banco, lo que era antes el Banco del Estado, un banco que maneja toda la plata de los bolivianos, ¿sí? Ingresos, egresos, toda la plata, ¿no? Pero lastimosamente es un banco totalmente
politizado, ahí quería llegar, ¿ya? Al Banco de la Unión no entras con méritos profesionales, entras con méritos políticos, ¿sí? Entonces, si ves a cajeros, cajeras, y gran parte no son ni bachilleres siquiera, ¿ya? O sea, no tienen una formación que les permita tratar bien a los clientes. Y está totalmente politizado, y ahí hemos visto tristemente, dolorosamente, lo que ha pasado con ese señor Pari. Pari, que no era profesional, que lo han nombrado gerente en no sé en qué Patacamaya, no sé en qué pueblo, y que se ha robado millones Batallas, de licenciado. sí, millones de millones frente a las narices de los gerentes, que también son otros políticos, que también no saben nada de nada. Y más bien, yo pienso, el joven decía, puede ser que no tienen buenos sistemas. Yo pensaría al revés, más bien que tienen buenos sistemas y que les salvan a los gerentes que no saben nada de nada. Se está manejando ahí con piloto automático el sistema, está haciendo todo, y por eso el sistema no ha detectado lo que el París se robaba cada día de la plata, ¿no? Entonces, es la diferencia en cuanto a pregunta, ¿para qué vamos a evaluar la atención al cliente en ventanillas? Porque al final, aparentemente, el cargo de cajero o cajera no es de mucha significación, sin embargo, es de alta significación porque es el contacto directo con el cliente. Y en la medida que el Claro. cliente se siente contento, va a sentirse feliz, contento en su banco y va a ampliar sus operaciones con el banco, ¿sí? La imagen que vende es el cajero. Veamos documentos por cobrar. En auditoría contable financiera, a lo mucho hacemos un arqueo de documentos, un detalle de todos los documentos referentes a las deudas que tienen determinadas personas con la empresa. Ahora, esto es lo que nos interesa. En la auditoría moderna, hacemos una evaluación de las cuales es lenta la rotación, dice, ¿no? De las cuales es lenta la recuperación de documentos por cobrar, ¿sí? Eso no hace el auditor financiero contable. Simplemente verifica que los documentos estén adecuadamente ordenados, adecuadamente foliados y al final que estén en sus carpetas totalmente completos. Punto. Ha terminado el auditor financiero contable, ¿sí? Tal vez saca saldos para comparar con el libro mayor, nada más. En cambio, el auditor interno operativo está evaluando la eficiencia en la gestión, manejo, administración de las deudas respaldadas por documentos, por cobrar. Por decir un ejemplo, ¿por qué se tarda en recuperar los créditos con documentos? ¿Por qué no se está ejecutando a los incobrables? ¿Por qué se sigue otorgando créditos a personas que están en mora? O sea, otras cosas ve el auditor interno operativo. Y pueden preguntar. Seguimos, inventario. En relación a inventarios, el auditor contable financiero clásico hace lo que saben ustedes. Inventarios físicos de materias primas, suministros, productos terminados, productos en proceso, etcétera, ¿no? Etcétera, sí. En cambio, el auditor interno operativo, el auditor moderno, el auditor de la generación de ustedes, o sea, estamos hablando de ustedes, hace una evaluación de los niveles de inventario, la rotación de inventario. Ejemplo, he puesto acá, ya no está en el libro, creo, la rotación de inventarios de ventas 2-1. ¿Qué quiere decir? Que de lo que produce la fábrica se termina de vender cada 15 días, 2-1. ¿Sí? El total de la producción en términos de ventas cada 15 días. Es eso. Ahora, esto yo he ampliado porque
En el otro curso me han preguntado, ¿no? Pero ahora ustedes, ¿qué más quieren preguntar para que podamos ampliar también? Licenciado, una pregunta sobre los documentos por cobrar. ¿De qué manera el auditor interno podría hacer la evaluación de las causas para la lenta recuperación o qué factores tiene que tomar en cuenta? Ya, o sea, hace sus trabajos, su hoja de trabajo, y ahí va a empezar pues a determinar, por decir, ejemplo bien sencillo, cuándo se ha otorgado el crédito, cuándo debía pagar, cuántos días demora, y aquí vamos a hacer una circularización a los clientes diciendo usted debe tanto de dinero, cuándo va a pagar, y si no se va a pasar al departamento legal, ¿ya? Entonces, esa tarea bien detallada hace el auditor interno operativo, que no hace el auditor contable financiero. Lo que le interesa, ya se ha dicho, al auditor contable financiero es decir, según un balance de documentos por cobrar 10.000. Entonces va a ir al libro mayor, va a verificar los 10.000 y va a pedir las carpetas y va a ver que esté respaldados los 10.000 puntos. En cambio, el auditor interno operativo está buscando cómo podemos optimizar, mejorar la administración de los documentos por cobrar, que pueden ser básicamente por ventas a crédito que hemos realizado y que no se está administrando. El gerente se ha descuidado y ahí está durmiendo harta plata. Ahí está durmiendo harta plata porque el gerente no está haciendo nada para agilizar la recuperación de los documentos por cobrar, ¿sí? Lo que quiero que entiendan entonces, la visión del auditor interno operativo, auditor moderno, que busca no solo en documentos por cobrar, en todos los, si son cuentas contables, en todas las cuentas, pero más que todo en todas las operaciones y actividades, en todas las operaciones que se hagan mejor. Ejemplo, en las ventas, que podamos, como había el caso de un ejemplo de la cervecería, de que en la mañana había colas largas para gente que quería comprar cerveza. Entonces lo que han hecho los gerentes al ver ese problema operativo, han contratado cajeros, cajeras de 7 de la mañana a 10 de la mañana nada más. Y han habilitado en vez de 5 cajas, 20 cajas. Entonces, 1 hora, 2 horas ya estaban despachados todos los clientes, ya habían pagado, ya con su papeleta iban a esperar la mercadería a su casa. Eso sería, ¿sí? Entonces, estamos buscando la optimización en el uso de los recursos en general de la organización. Veamos este. No sé si quieren hacer de inventarios alguna pregunta en relación a la visión moderna y que tienen que aprender, pues ya es triste lo que voy a decir, pero no toda su vida van a trabajar de debe y haber, de debe y haber. Donde estén, como estén, van nomás que entrar pues a la parte gerencial. Me refiero no que van a ser gerentes, sino al manejo técnico operativo de la parte gerencial, ¿sí? Entonces, tienen nomás que aprender la nueva visión. En relación a ventas, cuentas por cobrar, igual. Voy a leer el lado izquierdo y reitero, enunciativo, no es limitativo. ¿Qué hacen los auditores contables financieros? Revisión de las facturas de venta, revisión de descuentos, verificación de ventas a través de los vendedores, control de cobro de comisiones, verificar el producto devuelto que haya ingresado a almacenes, confirmación de saldos de cliente. Eso es lo que hace el auditor contable financiero. Y el auditor moderno, el auditor interno operativo moderno, hace una evaluación, dice, de los canales de distribución, análisis de rentabilidad por productos, recorridos conjuntamente con vendedores, repartidores, análisis de productividad de los productos ¿no? Análisis de las causas de las devoluciones, análisis de la rotación de cartera. Eso sería. Ahora sí, las preguntas.
Licenciado, una pregunta. En caso para realizar estos análisis, los auditores internos, ¿qué herramientas necesitan para, por ejemplo, analizar la rotación de cartera, la rentabilidad de productos? Y si en este caso, en donde dices recorridos conjuntamente con vendedores, ¿sería que los auditores internos tendrían que salir, por ejemplo, hacer trabajo de campo? Ya, pero es que me has hecho 5 preguntas en uno, pues, ¿ya? Ahora, ¿cuál voy a responder? El análisis, primero, licenciado. Ya, lo primero. Sí. Es buena la pregunta porque los auditores mm, internos operativos trabajamos, lo que pregunta la señorita, ¿cómo trabajamos? Entonces trabajamos básicamente con lo que estamos acá, lo que quería poner, trabajamos con índices, así, ¿no? Índices, indicadores, ratios, razones, estándares. Entonces, como para el contador, el auditor contable, su herramienta es el debe y el haber. Para los auditores internos, nuestra herramienta son los índices, indicadores, ratios, razones, estándar. ¿Sí? Estándar, ejemplo, aquí podemos poner el estándar ejemplo. Ejemplo, ¿no? Un estándar. Rentabilidad esperada. Rentabilidad esperada, es este, ¿no? Igual al 10%. Entonces el auditor va a verificar cuál es la rentabilidad real, por decir 8%, va a comparar, va a determinar una desviación del 2%, va a investigar por qué se ha ganado menos de lo que se esperaba en relación al estándar. ¿Ya ven? Esas son las herramientas ahora, esa ya. La otra pregunta. 5 has hecho. El recorrido ya. Dices, Licenciado, en este caso igual se utilizaría aquellas análisis de PES, la FODA o las 5 fuerzas de Porter. ya, en realidad no. Eso vamos a estudiar en la planificación. Para la planificación vamos a aprender a planificar a través del análisis FODA fundamentalmente porque es el instrumento que está utilizando la Contraloría. Las 5 fuerzas de Porter lo vamos a mencionar, pero no lo vamos a utilizar. Y eso está en el segundo libro que van a comprar, en el libro azul. Ahora estamos con el verde. Ahí están las 5 fuerzas de Porter, pero más eso tiene una visión de la empresa privada. Pero sí, está en el libro y lo vamos a estudiar. Pero es para la planificación, cuidado. Ahora estamos hablando de la parte operativa, totalmente distinto, ¿ya? Totalmente distinto. Ya, ¿qué más? Seguí preguntando. Licenciado, era la parte de los recorridos conjuntamente con vendedores. ¿Hay casos en los que los auditores internos tengan que realizar así trabajos de campo? Ay, un poco me estás rayando, ¿no? El auditor externo contable financiero, el auditor interno operativo, hacen trabajo de campo, ¿no? Ambos hacen trabajo de campo. Ahora, en ambos casos también, ¿en qué extensión? Porque vos estás hablando trabajo de campo de salir a la calle, ¿ya? No siempre es salir a la calle y trabajo de campo. El trabajo de campo es
por decir, en la auditoría contable financiera, cuando inicias la revisión de las cuentas que te han tocado, eso es trabajo de campo, por si acaso. Si no tenías la idea clara, ese es trabajo de campo. Igual, cuando el auditor interno operativo está haciendo los inventarios, es trabajo de campo, por si acaso, ¿ya? Ahora, ¿podemos ir más allá de las oficinas? Eso estás diciendo, claro que podemos ir como auditores externos o internos. Si queremos verificar alguna información, algún dato, podemos ir. Entonces dice acá, podemos ir en el contexto de las ventas, porque estamos viendo ventas, juntamente con los vendedores, repartidores de mercadería, hacer un recorrido para verificar cuáles son los canales de distribución. Ejemplo, supermercados, tiendas de barrio, mercados de barrio, puerta por puerta. Hacemos esos recorridos para verificar si se está optimizando las ventas de productos de la empresa. Sí, ¿sí? Eso es. ¿Ya? Pero que quede bien claro, el trabajo de campo es cuando inicias las evaluaciones, revisiones, y que no significa que tienes que salir fuera de la oficina. Que puede salir también. ¿Y a qué más? Activos fijos. Con activos fijos dice en la auditoría contable financiera, dice, hacemos la confirmación, no, la realización de inventarios físicos de activos fijos, a lo mucho. En cambio, en la auditoría moderna operativa, hacemos, dice, básicamente lo que significa una evaluación si se está comprando, aquí arriba, una evaluación de los niveles de utilización de la planta, análisis de estadísticas y observaciones visuales. Obviamente también hace un inventario físico, ¿no? Pero eso ya no interesa, sino nos interesa evaluar los niveles de utilización de la planta, análisis de estadísticas y observaciones visuales. A modo enunciativo, no es lo único que hace. También hace muchas cosas más el auditor interno cuando está evaluando activos fijos de la empresa. Ahora, las preguntas. Licenciado, Dime tú. ¿cuál sería el procedimiento al hacer el análisis de estadísticas? A ver, vamos a partir que yo pongo como ejemplo acá siempre las bitácoras. ¿Qué son las bitácoras? ¿Quién se acuerda qué son las bitácoras? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde viene? ¿Qué es una bitácora? Ya les ayudo. Desde la antigüedad las bitácoras han sido utilizadas por los barcos en las travesías marítimas. Ya les da una idea. Entonces, ¿qué es una bitácora? Como una brújula, licenciado. ¿Cómo? Una brújula, así que te guía. No, mi única brujita eres vos, nadie No, más. brújula, licenciado. No. ¿Una especie de mapa? ¿Como un diario, licenciado? Una especie de diario, ahí está, eso está bien. Una guía, dice. Es una especie de un cuaderno donde se anotaba y se sigue anotando, ¿no? De los barcos estoy hablando. ¿Cuándo inicia la travesía? ¿De qué barco está saliendo? Incluso antes. ¿Cuánto de combustible ha cargado? ¿Sí? Después, ¿a qué hora parte? ¿Dónde parte? ¿Cuáles son sus paradas que va a hacer hasta llegar a su destino final? Ahí anotan qué percances han tenido en la travesía, si ha habido tormenta, si ha habido conflictos en la estabilidad del barco, por ahí han tenido que botar mercadería. Toda la historia se anota en la bitácora. Ya. Entonces, ahora, las empresas grandes, serias, públicas y privadas, para el control de sus vehículos, cada movilidad tiene su bitácora. Eso no sabían ustedes. Y en la bitácora el chofer anota, ¿no? ¿Cuánto ha cargado de gasolina? ¿Dónde ha ido? ¿Cuántos kilómetros ha recorrido?
con cuántos litros de gasolina, qué ha llevado, mercadería, ha llevado al hijo del gerente al colegio, todo anota en la bitácora. Todo está, toda la historia de lo que significa la travesía que hace, en este caso, el vehículo, el automotor. Entonces, a partir de ese cuaderno, hacemos análisis de estadísticas, ¿no? Y obviamente ya las observaciones visuales, pero la bitácora nos permite sacar estadísticas en la medida en lo que significa la utilización de los vehículos de la entidad. Entonces, generalmente se determina cuando hace el trabajo del auditor interno, de las 5 camionetas que existe para repartir mercadería, solo 2 cumplen esta labor, las otras 3 no cumplen esta labor, o sea, uno se lo ha agarrado el gerente para que le lleven, le traigan, para que lleven a su esposa al mercado, a sus hijos al colegio, otra el jefe de administrativo y otra el jefe de transportes. Entonces, 3 vehículos son innecesarios, entonces, ¿para qué vamos a tener? Mejor venderlos, ¿no? Porque además cada vehículo tiene su chofer. O sea, un desperdicio total de recursos, ¿verdad? Entonces, esas cosas ve el auditor interno, operativo, moderno, que no lo ve el auditor contable financiero. ¿Por qué no lo ve? No porque no sepa, no conozca, sino porque no ha sido contratado para eso. Solo ha sido contratado para que diga está razonablemente presentado. Para eso, no para la búsqueda de la eficacia, la eficiencia, la economía. Pregunta. Tantas Sí. cosas hemos hablado. Dime. Me pregunta si sobre la evaluación de niveles de utilización de activos fijos, en este caso también puede determinar responsabilidad, supongamos un ejemplo, compra de equipos de computación, supongamos, entonces puede determinar también el auditor operativo responsabilidad de quien caiga. Ya, es buena pregunta. Es buena pregunta porque no me va a permitir aclarar algo que ya lo he dicho, lo voy a decir en otra lección. Definitivamente, el auditor interno operativo está buscando la eficacia, la eficiencia y la economía. Y si en el camino encuentra que hay alguna irregularidad, ejemplo, en la compra de los mismos vehículos, por decir, lo informa a su jefe, al gerente de auditoría y al gerente general. Punto. Ahí termina, no analiza, investiga, no desarrolla el hallazgo. El gerente general toma conocimiento